Pues para terminar el programa de hoy estamos muy contentos porque vuelve a nosotros lo que se podría llamar ya nuestro hijo pródigo del misterio. Tenemos en nuestro plató a Daniel Valverde. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Siempre vuelves, ¿eh? Sí. Cuando creíamos que ya habías desaparecido. Cuando la como gente, Aznar, ¿no? muchos de los telespectadores ya podían dormir tranquilos, Efectivamente. ¿no? Conciliar el sueño por las noches, vuelvo para... Como las mejores pesadillas, sí. que siempre vuelven al final. Pero vienes a hablar de temas muy interesantes, como siempre, porque la gente me lo dice, ¿eh? No te creas que esto es una cuestión de peloteo porque estás aquí. ¿Cuándo va a volver Daniel? ¿Qué le pasa? Yo siempre me invento cosas muy exóticas, como que estás investigando. Claro. ¿Sabes? Un poco como Javier Sierra, ¿sabes? Que te vas a Egipto, no sé qué, con tus cosas. Y hoy vas a hablar de un tema que ocurrió hace mucho tiempo, en tierras lejanas a Alicante. Esto vamos a aclararlo ya. Sí. Y que podría parecer que no, pero sí que está vinculado con el mundo del misterio. Sí, del misterio nunca podemos evadirnos, no podemos huir de él porque es algo que está presente, queramos o no. Ya me lo noto. E incluso hay científicos que se han dedicado a la investigación seria. Hoy vamos a hablar de una de ellas, Julia Mosbridge, que es una neurocirujana, una científica que ha investigado mucho un caso, un fenómeno que se da, que se suele dar, se repite de una forma habitual. Muchos de los telespectadores seguramente han experimentado algo parecido. A ver. Y es que esta tragedia de la que hoy vamos a hablar se conoce como la tragedia de Aberfan. Ocurrió en el sur de Gales en 1966, un 21 de octubre, de una gélida mañana, en una población, una aldea minera, ya digo, del sur de Gales. Ocurrió una tragedia sin precedentes realmente en todo el Reino Unido. Lo que sucedió fue que justamente a las 9:15 de la mañana, cuando los niños de una escuela, de la escuela del pueblo, ¿no? Acababan de entrar a sus clases, se produjo un deslizamiento de lo que se conoció como la pila 7, que era unas montañas de escombros, subproductos de la excavación minera, de la perforación minera, que junto con las lluvias intensas que se produjo un deslizamiento, la montaña cedió, se fue deslizando ladera abajo. Hay que imaginarse 34 metros de residuos, de escombros, era una escombrera, que cayeron sobre directamente la escuela, fue lo más perjudicado, quedó sepultada literalmente, y luego algunas casas aledañas. Fallecieron, Mara, 166 personas, muchas de ellas, la mayor parte de ellas, 116 niños perecieron, 160 niños, aquí lo especifica, suben la cifra, 160 niños y algunos adultos también, claro. Fenecieron, profesores, policías, gente que estaba en ese momento y que, como si fuera una especie de Pompeya en miniatura, quedaron absolutamente sepultados, calcinados en el momento, inmovilizados por ese lodo mezclado con roca caliza, carbón, que los sepultó. Y algunos, de hecho, quedaron, alguno con un billete en la mano, otros protegiendo. Claro, quedaron petrificados, absolutamente. Y cubiertos por ese lodo, claro, por ese lodo alquitranoso que los paralizó, y algunos, insisto, algunas escenas se quedaron ahí petrificadas, algún profesor protegiendo a un grupo de niños, y así fueron rescatados uno a uno de ese infierno, ¿no?, que se produjo en Aberfan. Ahí vemos las imágenes espantosas. Fíjate, hay una cosa curiosa, porque lo hemos leído en esa portada, y es que había ciertas alarmas que deberían haber saltado y no lo hicieron. Sí. Habían ya, la Junta Nacional del Carbón fue muy criticada porque se desoyeron permanentemente ese riesgo y esos informes que hablaban de que las pilas no estaban siendo bien colocadas, no eran estables y que se estaban produciendo deslizamientos. De hecho, el primero de ellos empieza a las 7:30 de la mañana. Los mineros lo detectan, pero de momento no hacen nada, ni se produce la evacuación que se tendría que haber producido. Desgraciadamente pasa mucho con tragedias de este tipo, que claro, a posteriori uno ve lo que pudo haber hecho, lo que no, ciertas negligencias que se cometieron, ¿no? Pero al final
Bueno, la tragedia queda ahí y arroja a esas víctimas y al final eso es irrecuperable, ¿no? Pero que conviene reflexionar sobre esto, ¿no? Sí, sí. De la prevención, vamos. Efectivamente. Ya te digo, aquí el problema es que vemos unos informes y unas señales que de alguna manera hacían presagiar que podía suceder un accidente de este tipo, pero también se dieron un cierto tipo de premoniciones que ya alertaron o alertaban de que allí podía suceder alguna cosa. Tragedia, ¿no? Sí. Creo recordar que en Wayward Pines, en la serie también de Shyamalan, hay un guiño a una tragedia que va a aparecer y que va a suceder. Y en una serie también que se llama Los Otros, francesa, también. Nada que ver con Amenábar. También, pero está inspirada precisamente posiblemente en esta tragedia de Aberfan. Sí, en esas señales, ¿no? Sí, en esas señales. Fíjate, la primera fue una niña que murió justamente en la tragedia, en clase, que el día anterior le dice a su madre, Erin May Jones se llamaba la niña, que le hizo un comentario así, como un poco fuera de contexto, que le dije, mamá, yo no tengo miedo a morir. Ay, Dios. He tenido un sueño, además, esta noche, donde yo iba a la escuela, pero en la escuela no había escuela. Era un gran erial y había una masa negra que lo inundaba todo. La madre no le hace caso, evidentemente, pues cree que es una cosa de niños, de algo, pues un sueño extraño, y va al colegio y fallece Erin May Jones en esa tragedia. Un niño, Paul Davis, en la víspera de la tragedia, dibuja algo muy extraño que sorprende también a los padres. En la ladera de una montaña dibuja a gente excavando y debajo, en letras claras y grandes, pone legibles. The End, el fin. The End, claro. El fin. Otra de las Madre mía. De las premoniciones, de alguna manera, que se dan, que envuelven estas grandes tragedias. Hay otra señora, Kathleen Middleton, que ya desde pequeña experimentó alguno de estos sueños y alguna de estas premoniciones. Ella, por ejemplo, estando su madre cocinando un huevo frito, ve como el huevo... Se sabe exactamente lo que como el cocinaba. huevo tiene una visión de que el huevo levita, asciende y contra el techo. Sí, algo que aparentemente no tiene explicación, pero consultado pues a un adivino, a un tarotizo. Sí, como el maestro Joao de allí. A un vidente, ¿no? Alguien, un paragnosta, ¿no? Como se diría. Pues le dijo que eso simbolizaba que era un sinónimo de muerte inminente. Y al cabo de pocos días, una familiar de la madre, Annie, fallece de repente y es enterrada, incluso se dice, con el vestido de novia. Ya empiezan las visiones desde niña y justamente el día de esta tragedia, Catherine Middleton, prácticamente de forma simultánea, ella siente un estremecimiento físico, se levanta mareada de la cama y empieza a visualizar como un malestar intenso y aparte como un olor a tierra y gente que lo está pasando mal, gente que se ahoga, gente que se asfixia, igual que está sintiendo ella. Ella de alguna manera reproduce en ese mismo momento el dolor y las sensaciones que otra gente, que las víctimas están experimentando en el lugar. Siempre los niños, que son como más receptivos a este tipo de fenómenos, lo hemos hablado muchas veces, pero en cualquier caso, sus presagios... Vemos también la conexión entre gemelos. Que experimentan muchas veces el dolor y las sensaciones. De Mengele, ¿no? Que experimentan, y es algo absolutamente real. Pero claro, fueron desoídos también. Se tomó como unas fantasías de niño. En fin, no se le dio veracidad. Hay que decir que todo esto llega a los oídos. Se interesa un psiquiatra de Cambridge, John Murdoch, que de alguna manera acude a la zona porque él quiere investigar qué es lo que está... ¿Este señor que sostiene un reloj? No, este señor es un superviviente que encontró un reloj detenido en la hora exacta, a las 9:15, que se produjo la tragedia. Bueno, pues este psiquiatra... ¿Sí? Lo que hace es, se desplaza al lugar,
contacta con el Evening Standard, que es el periódico que cubrió la mayor parte de las informaciones, y se empieza a interesar por este tipo de relatos. Formaba parte de la Society for Physical Research de Londres y era un erudito, era un señor que se había licenciado en Cambridge, era médico, y él empezó a recabar testimonios de posibles precogniciones que pudieran darse de forma anterior al suceso o de forma simultánea. Recabó más de 75 cartas que le envió la gente explicando que habían tenido visiones y que sobre todo se habían sentido mal, habían tenido unas experiencias, habían experimentado a nivel físico unos malestares, vómitos, náuseas, justamente cuando se estaba produciendo el fenómeno o unas horas antes o la noche anterior. De hecho, él contacta con Catherine Middleton y con Hencher, que es otro señor que padece este tipo de precogniciones. Él llega a predecir incluso el accidente de un tren entre Bangkok y Basilea, y se da cuenta de que allí está sucediendo algo, que hay mucha gente. De hecho, recoge el testimonio de un hombre de Lancashire que tiene un sueño la noche anterior en el que él está delante de una máquina expendedora de libros y de repente... ¿Máquina expendedora de libros? Sí, de repente insólito, en la pantalla aparecen las letras Aberfan. Ah, vale. No me esperaba. Aberfan. Entonces, claro... Claro, es lo curioso. Ya de por sí es curioso el fenómeno de la precognición. En este caso, al ser colectivo, mucho más llamativo aún, ¿no? Sí, porque claro, uno vale, pero aquí lo difícil es, claro, como muchos de estos testimonios se recabaron a posteriori, ya no sabemos si realmente... Hay que discernir, claro. Hay que discernir un poco de lo que puede ser una sugestión, producida, por lo que ha ocurrido, claro. O incluso un atar cabos, ¿no? O una vinculación, claro, de algunas cosas que podrían ser, algunos signos o señales que podrían quedar en meras anécdotas o como algo aislado, claro, cuando sucede la tragedia. Igual se fuerza un poco la conexión, ¿no? Exactamente. Entonces, todo eso habría que descartarlo. Él lo descarta y, establece junto al director del Evening Standard una oficina de precogniciones. La establecen allí para recabar de alguna manera todas estas informaciones de gente, y esto es lo interesante, sin conexión, gente que escribía de otros lugares lejanos, habían tenido sus experiencias, sus sensaciones se habían confluido en ese espacio-tiempo, en ese 21 de octubre a las 9:15 en Aberfan, al sur de Gales. Es decir, que de alguna manera nuestra psique estaba intuyendo de alguna manera como una especie de reducto, y esto es lo que dice Mossbridge, ¿sí?, una especie de reducto que nos protege de eventos futuros que pueden ser perniciosos incluso a nivel de especie, ¿no? Aquí hablamos... Esto entra en el terreno de la intuición, bueno, de las señales también, que claro, que siempre son pues argumentos un tanto, ¿cómo te diría yo?, sin mucha solidez. Claro. Que yo he tenido, por ejemplo, tú bien sabes, o la gente que tiene ansiedad en un momento dado, por ejemplo, tiene la sensación de que algo malo va a pasar, le va a pasar, ¿no? Sí. Conoces este fenómeno. Entonces no hay que dar... siempre ocurre, claro. De hecho, casi nunca ocurre. Entonces, ¿hasta qué punto uno se deja llevar por aquí había, en los estudios que hizo Mossbridge, por ejemplo, en los que gente sí que experimentó ese malestar corporal, es decir, parece que hay una especie de interacción a nivel orgánico. La gente lo pasa mal y tiene malestar corporal que se traduce en cefaleas, en náuseas, es decir, cuando experimenta este tipo de visiones. Como te digo, no es único, no es un caso único. Cuando sucedió, todos lo recordaremos, la tragedia del Titanic, también hubo gente que incluso cancela el billete en última instancia. Es decir, ocurre con accidentes de avión hay un flujo de información que, como diría Hugh Price y su universo retrocausal, hay un flujo de información que funciona de forma retrocausal. Es decir, que en lugar de el presente discurrir hacia el futuro, ¿sí?, es el futuro el que también discurre hacia el pasado, formando
un ciclo que no tiene ni principio ni fin. Es el universo retrocausal es el ciclo de Hugh sin Price. fin que lo envuelve todo, Es decir, como dice el Rey del León. Es decir, nuestro cuerpo seguramente y toda la materia física sí que tiene un devenir, sí que tiene un avanzar en la línea del tiempo unidireccional, pero nuestra psique, que es como un disruptor que funciona aparte, y nuestra conciencia, parece que se mueven en otra línea donde el tiempo realmente no existe, donde hay un continuum, eso se ve muy bien en Interestelar, en la película, donde el flujo de información es continuo y nosotros podemos acceder en determinadas ocasiones y quizá por un impacto que se produce a nivel incluso emocional, podemos acceder a cualquier página de ese libro que ya está escrito. Eso explicaría en gran parte estas visiones, que no sería una visión del futuro, sino sería una visión del presente, porque nuestra conciencia se ha trasladado hacia ese momento. Por lo tanto, no estaríamos hablando... Este fenómeno lo hemos comentado a veces desde la perspectiva de, claro, ¿y por qué unos individuos sí tienen esa capacidad y otros no? O igual todos la tenemos, pero unos por X motivos pueden sentirla y otros no, ¿no? Es lo que siempre se plantea. Y a pequeña escala, que evidentemente no hemos soñado, o quizás sí, con alguna de estas tragedias de gran magnitud, pero a pequeña escala, ¿quién no, de los telespectadores, quién no ha experimentado esa sensación de intuir que va a sonar el teléfono y que va a ser una persona determinada, o una persona con la que hemos soñado la noche anterior, después de mucho tiempo aparentemente de no tener conexión con ella, y esa persona al día anterior nos la hemos cruzado en el banco después de años sin verla, o hemos tenido una llamada telefónica o una llamada perdida, incluso porque se ha equivocado y no lo quería llamarnos, pero hemos tenido una conexión precognizada, soñada. Claro, pero esto es Las un poco como la posibilidades profecía son ínfimas. Es un poco como la profecía autocumplida, ¿no? Yo sueño que va a pasar esto, bueno, hay cosas que no se pueden forzar, pero que a veces ocurre, o que me va a llamar X persona, o que tal. Entonces, de alguna manera, tú lo atraes, ¿no? Atraes que ocurra ese suceso. Sí. Que también es un fenómeno interesante. Sí, pero en este caso son sucesos fortuitos, ¿no? Claro. La llamada de alguien, el encontrarte a alguien de forma casual, otra cosa es que quedes con él, claro, y lo llames. Eso es descartable. Ahí dices, la profecía pero entramos en un terreno, fíjate, que es interesantísimo. Sí, sí. Y ha sido, insisto, muy estudiado por Mossbridge y otros neurocirujanos que siguen estudiando. Sí, son estudios recientes, del 2019, con un grupo de personas a los que se les estudia la vinculación con determinados eventos que van a producirse en el futuro, consecuencias y generadores de números aleatorios y sensaciones corporales, generalmente, ya te digo, que no son placenteras, desagradables, y se está vinculando y se están desechando, pues lo que decíamos, otros eventos o otros sucesos que pueden explicarse de una forma racional, pero sí que hay determinados sucesos que pasan ese filtro y no tienen una explicación dentro de lo que academicista podríamos decir, ¿no? Bueno, ya para ir terminando. Sí, para ir terminando. Escher, que era esta especie de medium o de señor que tenía estas precogniciones sensitivo, junto con Catherine Middleton, con los que tuvo mucha relación este psiquiatra. Tuvieron su punto álgido, digamos, cuando pronosticaron, llegaron a precognizar la muerte del propio psiquiatra. Ay, 2 Dios. años después. Le dijeron por separado que había soñado con él, Middleton había soñado con él, pero solo la cabeza, solo había visto la cabeza y los hombros, y que era una señal que además habían otros fallecidos, otros familiares de ella que estaban fallecidos, que estaban presentes en ese momento. Y Mencher también le dijo que algo iba mal y que intuía que algo iba a pasar. Bueno, 2 años después... Claro, no fue inmediato, también no fue inmediato, pero 2 años después, o 1 año después, no sabemos muy bien... Falleció. Falleció víctima de una hemorragia cerebral en su casa, de traslado al hospital. Este psiquiatra que, insisto, investigó en profundidad estos
estos hechos de Aberfan y la vinculación, ¿no?, con estos fenómenos de precognición. La verdad es que es un tema apasionante, lo hemos hablado muchas veces, que la mente es una gran desconocida, queda mucho por investigar, así que pues, esto es un ejemplo más de que hay cosas que se nos escapan muchas veces a lo racional, pero no por eso significa que sean misteriosas o que no, simplemente no hemos llegado a conocerlas en profundidad desde el prisma científico. Exactamente, y tenemos por ejemplo un fenómeno que experimentamos a diario en algunas ocasiones, que son los déjà vu, que de alguna manera también nos hablan de esa línea temporal, seguramente, que no discurre en el sentido estricto y ortodoxo de la línea temporal pues, establecida, ¿no?, por los cánones, sino que nos habla posiblemente de un universo retrocausal, como afirma Hugh Price, ¿no? Pues Daniel, seguiremos investigando, bueno, nosotros no, haciéndonos eco. Atentos a las señales. Muy bien. Atentos a las señales y a los sueños, a partir de hoy. Pues nos quedamos con ese consejo, gracias por haber venido. Estoy teniendo ahora mismo la premonición, fíjate, ¿ves?, porque yo soy muy sensitiva también, de que mañana vamos a volver a las 7:30, como todos los días, la explanada aquí en Alacantí Televisión. Así que disfrutad de lo que queda de día, atentos a las señales, gracias por acompañarnos y mañana volvemos a vernos.